Vamos a seguir grabando. Recording started. Ok, se le estaba hablando de la institución social. Como casi todos los conceptos en sociología, tienden a ser relativos. Hay una diversidad de modos de ver la institución. Nosotros hacemos énfasis en que, o compartimos la noción de institución, que hace énfasis en la pauta social de conducta legítima. Eso es lo que asumimos nosotros como institución. Si lo viéramos desde el derecho, la institución implica necesariamente la legalidad en la cual haya una regla formalizada y aceptada, no solamente aceptada desde el punto de vista social, sino también formalizada a través de los instrumentos jurídicos que permitan convertir esa pauta de comportamiento en ley, ¿no? Entonces, lo institucional para ellos siempre es algo positivo, siempre es algo legal. Para la sociología, reconoce como institucional aquello que la sociedad eh, reconoce como pauta aceptable. Recordemos que hay cosas que hacemos y que la sociedad acepta y practica, pero que las leyes no necesariamente lo recogen. Pongamos, estaba hablando ahorita el tema de la familia, pero pudiéramos hablar de las uniones de pareja, ¿no? La forma legalmente aceptada de unión de pareja es la unión de un hombre libre y con una mujer libre. Un hombre y una mujer que no tengan nexos con otro hombre, con otra mujer, pueden asumir, conformar una pareja y establecerse en matrimonio. ¿Consiste el matrimonio? Bueno, entonces van a una institución civil, de una institución eclesiástica y socialmente manifiestan su deseo de convivir de manera, en este caso, legal y espiritualmente aceptable. Entonces estamos hablando del matrimonio. Pero el común de las personas que conocemos están casados. O sea, viven las personas que ustedes conocen en sus comunidades, le han preguntado a sus vecinos si son parejas casadas. No, no necesariamente. Hay muchísimas personas que simplemente deciden vivir juntos. A lo mejor alguno de ellos está casado con otra persona, están separados y han decidido convivir con otra persona. Eso no es legal. No es legal. Desde el punto de vista legal, eso constituiría lo que se llama adulterio. Y el adulterio es ilícito e incluso es penado por la sociedad. Sin embargo, bueno, que a los vecinos no le anda preguntando si están viviendo en adulterio, si están casados, ¿no? O sea, nosotros generalmente aceptamos las parejas entre hombres y mujeres que viven, tienen hijos, algunos de los hijos son de la misma pareja o de uno de los miembros de la pareja, pero no genera conflicto ni problema social en la convivencia, en la comunidad. Ahora, ¿dónde hay cierta resistencia? Bueno, pensemos, por ejemplo, en dos personas del mismo género que vivan juntos. Entonces allí la sociedad más conservadora van a rechazar en gran parte ese tipo de cosas. Y de hecho, las personas que viven en esa condición no acceden a muchísimos de los derechos que acceden las personas que son un hombre y una mujer que conviven. Digamos, en la sociedad venezolana ya se ha aceptado la unión libre. Puede ser que las personas vivan sin haberse casado. Eso tiene un nombre, concubinato o unión de hecho, y usted puede ir a la prefectura o a la institución civil correspondiente y solicitar que les pidan una constancia, y eso le permite a el trabajo o en algunos otros espacios reconocer ciertos derechos a esa otra persona con la cual se convive, cosa a la cual no pueden acceder las parejas homosexuales. En Venezuela, en ninguna circunstancia. Hay otras sociedades, por ejemplo la sociedad española, entiendo la sociedad argentina ya desde hace algún tiempo,
le han venido dando a las parejas homosexuales esa legitimidad, esa legalidad. Es allí entonces, fíjense, estamos hablando de ciertos comportamientos, ciertos modos de vivir que son más aceptables, menos aceptables. Siempre pensemos esto en términos de continuum, de un extremo, de cosas que son no aceptables o muy poco aceptables. Vamos a poner qué cosa sería muy poco aceptable. Una relación íntima entre una persona adulta y un niño. Sin embargo, sabemos que se da. Sobre todo ha habido comunidades en las cuales le entregan una niña a un señor. Le entregan y conforman una familia. Eso en general en la sociedad es considerado algo que no es totalmente aceptable. Okay. Con todo esto, entonces vamos a ir avanzando en lo que es conceptualmente la institución social. Desde el punto de vista de un autor de apellido Sommer, fíjense que la fecha es 1907, estamos hablando de inicios del siglo XX. Este autor en su obra nos habla desde una perspectiva sumamente amplia de lo que sería una institución. Para esta propuesta sociológica, la institución está compuesta de varios elementos. Un concepto, que viene siendo una idea, una doctrina, un interés general de la sociedad y una estructura. La estructura para Sommer forma parte de la institución. Y fíjense que ya hemos mencionado la noción de estructura social como conjunto de roles y estatus entrelazados, ¿no? De manera tal que para Sommer la institución implica la idea para la cual funciona la institución y la estructura que le permite su función. Aquí habla de una armazón o aparato que puede tener un conjunto de funcionarios dedicados a cooperar en función de el logro de lo que se plantea, la idea o noción de la que se pensaba. Aquí la estructura sostiene el concepto, le da forma al concepto y le proporciona los instrumentos para darle vida en el mundo de los hechos concretos. O sea, ya no es una idea abstracta, sino una idea que se convierte en pauta concreta de acción de las personas. ¿A través de qué? De la estructura. Pensemos entonces en la iglesia. En la iglesia tenemos la idea, la fe, los rituales que compartimos en la creencia, y pensemos en ese conjunto de funcionarios de la Iglesia Católica, el Papa, cardenales, los obispos, los curas, entonces que administran un aparato que le da funcionabilidad en los hechos y en la acción a esa idea que ya hemos dicho. Fíjense que en el concepto no menciona la palabra legítimo. Para aquel momento, la noción de legitimidad y de aceptación no era el elemento clave, no era el elemento fundamental. Profe, Dígame. tengo una pregunta. Volviendo al tema anterior, a lo legal. Por ejemplo, en el caso de Argentina, que legalizó el aborto, se puede decir que legítimamente no está bien visto, pero a nivel legal sí, ¿no? Bueno, que tendríamos que evaluarlo en la sociedad argentina. O sea, si allí realizaron, entiendo que se hicieron unas consultas, digamos, públicas, fueron años de discusión y la sociedad en su conjunto, a excepción, por supuesto, de los más conservadores. O sea, no estamos hablando que la totalidad de la sociedad argentina acepta el aborto, sobre todo todos aquellos conjuntos que están más vinculados a iglesias, bien sea católicas o evangélicas, rechazan el aborto. Pero la mayoría de los argentinos, de alguna manera, aceptó
el aborto. Piensen que aquí en Venezuela eso no ha sido posible, eso ni siquiera se discute. ¿Ves? Porque el grado de aceptación del aborto es menor. Ahora, ¿eso quiere decir que no hayan abortos en Venezuela? Sí los hay. ¿No hay abortos en Venezuela? No, sí los hay. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que lo tienen que hacer de manera clandestina, este, Claro. quizás en las peores condiciones, y muchísimas mujeres mueren en el intento porque, bueno, sencillamente es en muchas situaciones una necesidad que la sociedad no lo ve. Fíjese, situaciones extremas como las violaciones, situaciones extremas como las agresiones sexuales, en las cuales, bueno, puede traer como consecuencia el embarazo. Y, bueno, desde el punto de vista de los más conservadores, ese niño tiene derecho a nacer, pero desde el punto de vista psicológico y social de la sociedad contemporánea, es un gran problema. ¿Eh? Entonces, tienes razón, o sea, en este caso el aborto es legal, tiene un margen de legitimidad, pero no pudiéramos decir quizá, en el caso de Argentina, que tiene el 100% de legitimidad. Por eso fíjate que cuando Ok, legitimidad hablo de una noción relativa y hablo de claro, algo sí. que se construye, o sea, porque se va aceptando. Así como está el ejemplo del aborto, está el ejemplo de las uniones homosexuales. En Ok, sí. Argentina se ha permitido y se ve con muchísima más naturalidad y más aceptación el tema de las uniones homosexuales, cosa que no ocurre en nuestro país. A pesar de que, bueno, hay un margen de aceptación allí relativo, pero fíjense que no. Y hay espacios donde muchísimo menos, por ejemplo, en el ámbito de la educación. O sea, un hombre o una mujer abiertamente homosexual es rechazado en el sistema educativo. Entonces, de eso estamos hablando con el tema de la legitimidad. Eh, Bien, Ok, profe, gracias. estamos de acuerdo. Bueno, entonces, fíjense que con esa legitimidad se va construyendo la institución. La institución. Yo hago énfasis en este concepto porque este concepto incorpora ambas cosas, incorpora la pauta, que vendría siendo la idea, la noción, la doctrina, esta vendría siendo la pauta, y la estructura. Yo les hablaba la clase pasada, otra vez con el ejemplo de la iglesia, que usted dice, yo voy a la iglesia. ¿Y a qué me refiero cuando digo voy a la iglesia? Bueno, en primera instancia me consigo con una edificación. La edificación es para mí la iglesia. ¿Okay? Es la iglesia. Pero el conjunto de personas, lo que él llama aquí, este conjunto de funcionarios dedicados a cooperar y a generar las condiciones para que la idea funcione, entonces, esa es una organización. Es una organización. Y la idea, la pauta, es la institución en sí. Este concepto del año 1907 incorpora la estructura y la pauta en la institución. Fíjense que no habla de la estructura física, no es una estructura física, es una estructura social, la organización y la idea en conjunto para constituir la institución. Ahora bien, ya les decía, una secta. Pudiera ser que una secta tenga un sitio donde funcionar, pudiera ser que una secta tenga una organización, es decir, un conjunto de personas que la hacen funcionar. Pero es una institución. No es una institución en la medida en que no cuenta con la aceptación de la sociedad y en algunos casos incluso son perseguidas. En nuestro caso en Venezuela, históricamente han habido lo que llaman la secta satánica. Personas que en sus creencias creen en lo que para algunos sería el maligno, el infierno, ese tipo de cosas, hacen sacrificios de animales, hacen sacrificios incluso humanos, y bueno, esas creencias no son aceptadas por el conjunto de la sociedad. ¿Por qué en nuestra sociedad? Bueno, porque nuestra sociedad es una sociedad moldeada por Occidente, una sociedad moldeada por el predominio del monoteísmo, o sea, aquí en Venezuela estamos mayoritariamente católicos, pero también cristianos evangélicos. La otra religión monoteísta es el judaísmo.
y conviven con otras religiones de África, como es la santería, pero piensen que la santería no tiene ese mismo nivel de aceptación. Nuestros rituales autóctonos, el caso de eh, el espiritismo que está vinculado a la reinita María Leonza y las cortes, la corte celestial, la corte patriótica, incluso la corte malandra, tiene una serie de cortes, tiene una serie de rituales, y bueno, muchísimas personas son católicas y participan en esos rituales, pero pudiéramos hablar de una iglesia espiritual, en este sentido, o espiritista, no, no, porque no tiene la aceptación social, sin embargo no es perseguido, no es perseguido como si es perseguido ese otro tipo de eh, rituales que les he mencionado como sectas satánicas. Seguimos. Las instituciones tienen unos componentes, unos elementos eh, que las conforman, ¿no? Y aquí estamos hablando de los mismos autores, nos hablan de los usos y las costumbres. Y entre usos y costumbres tenemos que pensarlo también en forma de un continuum. Hay una gradación entre ellos, entre el uso y la costumbre. Cuando hablamos de un uso, estamos hablando de unas prácticas convencionales consideradas apropiadas, pero sobre la que no se insiste. Es decir, hay un deber ser de cómo usted debe vestirse. Usted va a ir para el trabajo, miren, un poquito, así no se va al trabajo. O habrá un jefe que le diga, mire, está muy bonita, como está, pero así no se viene al trabajo y la devuelve a su casa. Es decir, hay una expectativa del modo socialmente aceptable de vestir. Hay unas expectativas del modo socialmente aceptable de hablar. Usted va a hablar aquí, por ejemplo, no pudiéramos o no debiéramos estar utilizando palabras soeces, no debiéramos estar utilizando vulgaridades, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito académico. En este espacio, el uso o la utilización de un lenguaje adecuado, incluso de una gestualización adecuada, de una forma de vestir adecuada. Ahora bien, quien no eh, práctica de ese uso, en el caso, hay un sitio donde es la corbata, medio excéntrico, medio rebelde, el pelo, que recientemente me corté el cabello, ¿no? Y muchísimas personas en el tiempo me fueron criticando, bueno, tienes el pelo largo, mira, tal, bueno, peínate, bueno. Entonces, esa cierta rebeldía, digamos, hay un margen de tolerancia. Bueno, y si eres sociólogo, bueno, puedes tener de repente el pelo largo, la barba larga, bueno, sí, es sociólogo, es medio hippie, cosas así, ¿no? Entonces, el uso que ve que la forma adecuada de comportamiento, ¿no? El modo de vestir en traje, el corbata en el hombre, la falda en la mujer, y sin embargo, pues, eso ha venido cambiando en el tiempo. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi papá no le permitía a mi mamá el uso de pantalón. Eso no lo permitía la autoridad social del pater familia. No usa pantalón, o sea, la mujer debe usar falda. Las personas cristianas evangélicas, en su mayoría, la mujer usa falda, excepto, han venido renovándose algunos sectores dentro de la iglesia evangélica que llaman iglesias libres y son más liberales. Van permitiendo que la mujer se maquille y se ponga pantalones, cosa que no es considerada adecuada para ese tipo de congregación religiosa. Entonces tenemos los usos y tenemos las costumbres. Las costumbres son de mayor exigencia por parte de la sociedad, porque se les considera esenciales para el bienestar. O sea, no solamente el, el buen comportamiento o la buena costumbre en forma de, por ejemplo, para comer, cómo usar el tenedor, cómo se habla,
como dice el manual de Carreño, ¿no? Sobre las buenas costumbres, ¿no? Esas son costumbres que ayudan al bienestar social. Algunas entonces se incorporan como parte de la moral. Hoy día, con esto de la pandemia, cosas que no practicamos, nos damos cuenta de su utilidad. Por ejemplo, el tema de cómo debes toser. Toser, o sea, toser que es una reacción del organismo ante una situación de una irritación. Entonces hay una forma socialmente adecuada de toser. Entonces, debes utilizar un pañuelo, debes hacerlo acá en la parte del codo, en la parte interna del codo. Ahora, ¿por qué eso tiene su utilidad? Porque está vinculado con el bienestar social. ¿Por qué? Porque justamente al toser y al estornudar transmites las enfermedades. Hoy día nosotros estamos aprendiendo eso, digamos, dolorosamente con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y quiera que quede, digamos, como parte de los usos y costumbres, porque eso permite que tengamos una vida más sana. Y nosotros vemos, ¿no? Personas que se sacudan la nariz en la calle, escupen en la calle, orinan en la calle. ¿Ves? Todos esos comportamientos, cuando usted lo dice, bueno, es mala educación. Así que esa mala educación pues, está faltando a unas normas básicas. Ahora, esas normas básicas, ¿hasta dónde llega la tolerancia? Allí nos conseguimos con que hay espacios en los cuales se tolera más, espacios en los cuales se tolera menos, ¿no? Las costumbres, digamos, que se institucionalizan como tal, son las que forman parte de la moral colectiva. Fíjense, aquí menciona no matar, que vendría siendo una de las de mayor fortaleza, porque no matar, claro, dice, no matar a quién, a otro ser humano en primera instancia, ¿no? Y ustedes, bueno, no matar a animales, pues no es lo mismo matar a una cucaracha, no es lo mismo matar a un ratón, una rata, no es lo mismo matar a una serpiente, que por ejemplo matar a un gato, matar a un perro, matar a un burro. ¿Sí? Entonces, socialmente hay cosas que se rechazan más y otras que se rechazan menos, ¿no? Y eso es parte la, de las costumbres sociales y no es igual lo que ocurre aquí en Venezuela que lo que ocurre en Europa, que lo que ocurre en África. Este, de allí, digamos, las particularidades de cada una de las sociedades. Es decir, las instituciones no son universales, sino que las instituciones tienden a ser ubicadas a lo interno de cada una de las culturas. No robar, no cometer adulterio, ya lo había mencionado, o sea, hay sociedades en las cuales cometer adulterio, y sobre todo si es una mujer, conlleva la muerte, conlleva la muerte. No es posible, no es aceptable de ninguna manera una mujer adúltera y no merece vivir de acuerdo a esas costumbres, a esas sociedades. Eso en tiempos recientes tenemos la anécdota, recuerdo mucho, por ahí más o menos los años 2000, 2000 y pico, una estudiante mía de sociología, de repente dejó de asistir, resulta que fue, participó en el Miss Venezuela, ganó el Miss Venezuela y luego fue al Miss Mundo como Miss Venezuela. Lo recuerdo mucho porque ese año en el Miss Mundo se iba a realizar en un país africano en el cual es costumbre que a la mujer que comete adulterio muere apedreada. La entierran hasta la cabeza y le caen apedradas a la cabeza hasta que muere esa persona. Esta, se le hicieron un boicot mundial al realizar el evento en ese país, presionando para que esa costumbre fuera abolida. Bueno, lo que lograron fue que a la mujer le dejaron un tiempo más de vida, de que esa mujer había salido embarazada de una persona que no era su esposo socialmente aceptado, permitieron que naciera el niño y luego, bueno, la presión social le dio la posibilidad de que esa mujer después viviera. Pero
lo socialmente aceptado e institucionalizado. No decimos si es legal o no es legal, no lo sé, pero es la costumbre en ese sitio que la mujer que comete adulterio debe morir apedreada. De ahí viene aquella eh, eh, frase atribuida a Jesucristo que decía: quien sea libre de pecado, que lance la primera piedra, porque bueno, se la apedreaba a los pecadores. Y todavía en el siglo XXI hay sociedades en las cuales este tipo de pecado, la noción de pecado, está vinculado con la falta grave con respecto a una costumbre arraigada. Y una costumbre arraigada es una institución. Entre usos y costumbres, entonces, decimos que hay una gradación. La gradación y el límite entre una y la otra es borroso, y hasta dónde la aceptabilidad de uno y otro depende, digamos, de la aceptación social. Que es en el caso de la anécdota que les doy, bueno, la mujer se le permitió, se le perdonó la vida. Y esa mujer pudo seguir viviendo, aun cuando el embarazo fue justamente la prueba de que había cometido el adulterio. Me llamó la atención mucho el libro este que estoy leyendo de Introducción a la Sociología. Habla, como ejemplo de esto que estamos hablando, en algún momento dice que en el caso de los roles, el, de las instituciones, hay cosas, por ejemplo, matar no se le permite a cualquiera, pero un policía en el ejercicio de su función ante un delito de evidencia, si mata, no es asesinato. Entonces, todo el conflicto que ocurre en la sociedad norteamericana, donde con mucha frecuencia el policía mata a personas de color eh, afrodescendiente, este, y el maltrato hacia esas personas y el matarlo muchísimas veces salen libres. ¿Por qué? Porque en esa sociedad, eh, esa forma, digamos, de quitar la vida no necesariamente es un delito. En este caso, recientemente ocurrió, con toda la presión social, se logró el castigo para quien ejerció el asesinato con respecto a Floyd, a esta persona de la que estamos hablando. Pero él decía, él mencionaba, me llamó mucho la atención cuando habla de que en la sociedad occidental, si un hombre descubre a su mujer con otro hombre teniendo relaciones íntimas, si le quita la vida, quizás no sea social y moralmente castigado por los demás. Y por esa forma de pensar, este es un libro de los años 70, habla de la sociedad norteamericana, pero en la sociedad, en gran parte de la sociedad occidental, el feminicidio es algo que ocurre con muchísima frecuencia, y lo que existe es toda una presión social para irlo disminuyendo. ¿Por qué? ¿Contra qué está luchando las feministas en este caso, la de protección de la mujer? Bueno, contra ese patriarcado que permite que un hombre le quite la vida a su mujer cuando la acusa de haber cometido adulterio. Eso le llaman la traición, el montacacho, bueno, todo eso, bueno, eso, desde el punto de vista de la costumbre occidental, no es aceptado si lo hace el hombre. Ahora, si lo hace la mujer, no. Incluso usted lo ve en el terreno de la legalidad, el adulterio en la mujer, basta con la palabra del hombre. El adulterio que hace cuando la mujer acusa al hombre de adulterio, tiene que probarlo, incluso de conseguirlo en el hecho, firmarlo y con testigos de que eso así ocurrió. Es decir, el adulterio no es igualmente castigado para hombres y mujeres, ¿no? Eso forma parte justamente de estos usos y costumbres de la sociedad patriarcal en la que nosotros vivimos, donde no hay igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Por la señal que nos está dando, nos están dando
poquito menos de 10 minutos, podemos seguir conversando antes de que nos desconectemos. Bueno, entonces decimos que los usos y las costumbres son elementos constitutivos de las llamadas instituciones sociales. Hay otros conceptos semejantes. La ley ya viene siendo una pauta de comportamiento que sea sancionada por un órgano jurídico, en este caso por el Parlamento, en el caso de las sociedades parlamentarias, el Congreso, en las sociedades monárquicas, la Corte es la que le da carácter de ley a una norma. Pero también estamos hablando de los hábitos, estamos hablando de las convenciones, incluso de la moda. Todo ello está íntimamente vinculado con la noción de institución. ¿Por qué? Bueno, porque cumple el hecho de que sea una pauta de comportamiento que debe ser respetado, asumido y practicado por los miembros de la sociedad. Porque las personas debemos cumplir las expectativas de los demás para hacernos mutuamente accesibles y para hacernos confiables unos respecto a los otros. Eso es lo que buscan las instituciones. Yo pensaba esta mañana cuando salí a caminar con mi perrita, o sea, ¿qué ocurriría si cualquier persona pudiera quitarme la vida o cualquier persona pudiera agredirme? ¿Qué pasa cuando viene una persona caminando frente a ti? Esa persona la saludas, no la saludas. ¿Qué haces respecto a esa persona? La tropieza. ¿No? Entonces, son las instituciones como pautas de comportamiento las que regulan la posibilidad de convivencia de los seres humanos en sociedad, y vamos a ver un poquito más adelante la noción de comunidad. Para avanzar hacia el concepto de sociedad, que les traigo estas imágenes, porque necesariamente la noción de sociedad es, digamos, la más abstracta de lo que es el conjunto de conceptos de la sociología. Digamos, como objeto de estudio hay una diversidad enorme de conceptos que nos llevan a la sociedad, que están íntimamente vinculados con esto de lo que hemos venido hablando, de los roles, los estatus, las pautas de comportamiento. Fíjense que por esta vía no estamos hablando de los individuos en relación con otros individuos, sino de las pautas que rigen la relación entre los individuos. Y aquí recordamos, que lo hemos mencionado otras veces, que las diferentes concepciones de la sociedad implica que determinemos la noción de totalidad a la que se refiere, porque hay algunos que consideran que la totalidad es igual a la suma de las partes. Decíamos que esa era la visión mecánica, digamos, del positivismo clásico, en el cual, bueno, si tú querías conocer algo, tenías que establecer cuáles eran sus partes, desarmarlas, conocer cada una de las partes y luego armarlas. Esa visión mecánica nos lleva justamente a que esa totalidad es la suma de sus partes, es la suma de sus componentes. Y allí nos estamos refiriendo a visiones como la de Max Weber, que ya la habíamos mencionado en su oportunidad, donde decía, bueno, es que la sociedad no existe, no tiene una existencia propia. La sociedad es la suma de los individuos humanos que habitan y conviven en un determinado territorio y en un determinado tiempo. Entonces, por esa vía, la noción de sociedad responde a una visión de totalidad como suma de partes. Mientras que hay otras concepciones que hablan de que la totalidad es más que la suma de las partes. Aquí, el ejemplo de la anatomía humana, este ser, este individuo, usted lo pudiera también desarmar, como desarmaste el reloj, pero si lo vuelves a armar, ese individuo vuelve a ser lo que era antes de desarmarlo. Entonces hay un algo que le da una cualidad a esa totalidad que no la tiene y no está en cada una de sus partes, ¿no? Es la vida. La vida hace que la totalidad sea más que la suma de las partes. Aquí tenemos otro ejemplo que coloca, que lo conseguí en internet. La bicicleta es el conjunto de sus partes, o la bicicleta es una unidad que cualitativamente es diferente
al conjunto de las partes. Entonces, usted puede encontrar conceptos de sociedad que respondan a una u otra de los supuestos. Y aquí, bueno, les menciono algunos de esos conceptos de sociedad. Por ejemplo, hay algunos que dicen que la sociedad es el hecho básico de la asociación humana. Estamos asumiendo que los seres humanos, por naturaleza, somos sociables. Por naturaleza, nos hacemos accesibles unos a otros. Entonces, eso que por naturaleza hacemos y nos asociamos unos a otros conlleva en su conjunto a ser la sociedad en un territorio, en un tiempo. De acuerdo a este concepto, implica las relaciones, ¿no? La sociedad no son los individuos, la sociedad son las relaciones sociales en tanto conductas que son orientadas o que orientan la relación de unos individuos con respecto a otros individuos. Y aquí estamos entonces en un concepto donde lo que venimos armando es lo que priva el tema de la pauta de comportamiento. Es la pauta lo que hace que surja la sociedad. El hecho de que existan modos, modalidades, creencias, costumbres, usos que son aprendidos por los miembros de la sociedad y que hacen posible que sea predecible la conducta de los demás. Usted va por la calle y viene una persona y usted puede predecir qué es lo que va a ocurrir con esa persona, cuál va a ser la conducta que va a tener. Hay una gran posibilidad de muchas cosas. Hay personas que vienen delante y cuando está cerca de usted baja la mirada, miran hacia otro lado. Hay otras personas que lo miran y lo saludan. Pero usted sabe que esperar de ellos, que no va a esperar que esa persona le vaya a golpear, que esa persona le vaya a agredir, que es posible también, ¿no? Porque ocurre. Esa persona pudiera ser entonces un delincuente, y es delincuente justamente porque es una persona antisocial. Un antisocial, hay personas enfermas como los sociópatas que entonces no respetan, no asumen ninguna de las conductas pautadas y por tanto son personas con las cuales no se puede convivir porque no van a satisfacer las expectativas de los demás y ponen en peligro la convivencia entre seres humanos. Y eso es lo que lleva justamente a que cuando son diagnosticados como tal, o bien son excluidos de la sociedad a través, digamos, de alguna institución de salud mental, o bien por delincuentes son llevados a prisión y no se les permite la convivencia con el resto de los seres humanos en sociedad. Se está acabando el tiempo de esta segunda parte, vamos entonces a desconectarnos para volvernos a conectar.